Buenos días, un gusto para mí participar en el cuarto simposio Humedales, Crisis Climática y Conservación, en homenaje al profesor Luis Bulla, con el trabajo titulado Aguas costeras del centro norte de Venezuela, biodiversidad de crustáceos de Cápodos, ecología y perspectiva, en coautoría con un grupo de colegas del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Actualmente yo me encuentro realizando una experiencia postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Este trabajo, los resultados provienen de un proyecto de estímulo a la investigación financiado por el FONACYT y el IPE. Podemos ver parte del grupo de investigación en plenas actividades de campo, recolectando los datos. Se encuentra enmarcado nuestro trabajo dentro de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que se enfocan hacia incentivar un modelo de aprovechamiento de la diversidad biológica que sea sustentable y tolerable, y la implementación de programas de monitoreo de especies con potencial para su aprovechamiento. Los objetivos fueron principalmente caracterizar los hábitats de las especies, conocer la riqueza de especies y las tallas y abundancias de camarones y cangrejos en los ríos Ocumare, Río Cata, Río Grande de Cuyagua y Río San Miguel de la costa del estado Aragua en Venezuela. Realizar talleres con las comunidades locales para intercambiar experiencias e identificar prácticas sostenibles y tolerables con respecto a la explotación del recurso. Durante un año, desde marzo de 2012 hasta enero de 2013, se estudiaron las poblaciones de camarones y se caracterizaron sus hábitats en la planicie costera de 4 ríos de la cordillera de la costa. Aquí podemos ver en una imagen de satélite la zona de Cuyagua, donde está el río donde se muestra en esa zona, el río Cata y la zona de Ocumare, y el río San Miguel, que se encuentra en la bahía de Turiamo, o que desemboca en la bahía de Turiamo, donde está la base naval de Turiamo. Aquí podemos ver unas fotos de los ríos, del lecho característico de cada río. Por ejemplo, el río Cata es un lecho principalmente arenoso, la zona donde muestreamos, y el río Grande en Cuyagua es un lecho principalmente rocoso, y esta es la vegetación de los bordes del bosque de galería de estos ríos. La vegetación predominante en la planicie costera, donde nosotros muestreamos que es alrededor de 100, 200 metros de distancia con respecto a la desembocadura, su desembocadura al mar. Aquí podemos ver los otros ríos, el río San Miguel, que queda en la base naval de Turiamo, y el río Ocumare, y de forma didáctica, aquí traje una foto, que en este caso bajé de internet, para representar que también se tomaron muestras de agua para cuantificar variables ambientales, tales como el pH, oxígeno disuelto, temperatura, nutrientes y clorofila. Se recolectaron camarones y cangrejos a través de diferentes artes de pesca, de forma manual, con redes de manos de diferentes tamaños, y mediante nazas elaboradas con material de reciclaje que eran colocadas en distintos hábitats, a la par de que también se muestreaba con las otras artes de pesca los distintos hábitats. Los hábitats examinados fueron palos, zonas de palos que flotaban en el río, pozos, que eran zonas con profundidades superiores a los 50 centímetros, rápidos, zonas con altas velocidades de corriente, cárcavas, que eran túneles o huecos que se hacían en los albardones de las orillas, debajo de la zona de raíces, sobre todo de los bambúes, y remansos, que eran zonas donde la velocidad de corriente era muy reducida, casi mínima. Aquí podemos ver un camarón dentro de esta naza. Aquí lo podemos ver con más detalle. Además, se pesaban, se medían la longitud del caparazón y la longitud total. Se identificaba el sexo y la condición reproductiva del animal, y se tomaban fotos en vivo. Cuando el animal no podía ser identificado a simple vista, se llevaba hasta el laboratorio
y se preservaban, para lo cual se utilizaban en la identificación claves especializadas en esto para identificarlas bajo la lupa estereoscópica, y con esto también se construyó una colección de referencia de camarones que se encuentra en el libro de agua dulce, ¿no? De camarones de agua dulce que se encuentran en el libro, y de cangrejos, de los cangrejos que pudimos recolectar ahí. Aquí podemos ver que las especies más grandes, como esta especie que es Macrobrachium carcinus, llamada también banda blanca, o vamos a ver más adelante que se le llama distinto de acuerdo al lugar. En este caso, estas especies grandes eran devueltas a su hábitat natural, se liberaban nuevamente, ya que considerábamos que era importante devolverlas para mantener sus niveles poblacionales sin alteración. Igual también con Macrobrachium acanthurus, hicimos esta labor. Entre los resultados, la caracterización de los hábitats arrojó los siguientes valores. Por ejemplo, en el caso del fósforo en el agua, disuelto en agua, y el nitrato, podemos ver que las variables, los niveles, no indican afectación de la calidad del agua por actividades humanas. Se encuentran dentro de los intervalos, incluso por debajo, muy por debajo de los intervalos máximos aceptados, ¿no? Aquí podemos resaltar que para la época de lluvia, los niveles de fosfato y de nitrato en el agua tienden a ser superiores con respecto a la sequía en los ríos Ocumares y en el río Cata, sobre todo, lo cual sugiere que esta zona seguramente en épocas de lluvia hay un lavado por el agua de escorrentía que luego caen en los ríos, y son lavados esos nutrientes provenientes de zonas de siembras que hay cerca de estos ríos como el Ocumare, donde esa población humana ha crecido mucho y hay bastantes conucos alrededor, igual en Cata. En el río San Miguel, que para nosotros es un río de referencia porque se encuentra apartado de la afectación humana, no hubo cambios en los niveles de nutrientes entre sequía y lluvia. Y en Cuyagua, en este caso, un nitrato tampoco. O sea que estos son los ríos quizás que se encuentran más resguardados de las intervenciones del hombre o de las afectaciones por actividades humanas. Aquí encontramos, le voy a decir cuántas especies de camarones aparecieron en los diversos ríos. Aparecieron 12 especies de camarones de la sección Caridia y la superfamilia Palemonoida. Encontramos en la familia Palemonidae 6 especies del género Macrobrachium, que es uno de los géneros que es característico de los ríos costeros alrededor del mundo. Y también conseguimos de la familia Átide, otra familia característica de las zonas de agua dulce, encontramos 5 especies de camarones. Y de la familia Siphocaridae, una especie. Es importante mencionar que estas que aparecen con asterisco han sido recolectadas en campañas anteriores realizadas con otros grupos de investigación donde yo participé junto al doctor Guido Pereira, y en esta oportunidad aún no la hemos recolectado. Sin embargo, yo la anexo como parte de las especies que allí deben estar. Aquí podemos ver fotos que tomamos de las especies que alcanzan mayores tallas, como es Macrobrachium acanthurus, que le llaman manos largas, y vemos que pueden alcanzar tallas máximas de 15 y 14 centímetros, y Macrobrachium carcinus, que puede alcanzar tallas alrededor de 20 centímetros. Aquí podemos ver también las especies de cangrejos que conseguimos. Encontramos cangrejos de la familia Ceotelphuceae y cangrejos de la familia Cesarmidae, una especie de Ceotelphuceae y 2 de la familia Cesarmidae. Son fotos de estas especies. Y es importante mencionar que esta especie, llamada camaroncito de río de Rancho Grande, que es Atea dresleri, es una especie que se consigue nuevamente después de que había sido registrada por primera vez para Venezuela en el año 1991 por el profesor Guido Pereira. Luego de ese avistamiento no se había vuelto a recolectar y había sido considerada que estaba en peligro, según el Libro Rojo.
pero a raíz de que nosotros la hallamos en estas zonas de la planicie costera de los ríos de Cuyagua y el río San Miguel, entonces pasó a ser vulnerable. Y es muy importante, esto sale ahora publicado en el libro rojo de la fauna venezolana a partir de 2015 como una especie ya no está en peligro. Encontramos principalmente individuos juveniles en toda la zona de la planicie costera de estos dos ríos. ¿Qué pasa con estas especies de camarones? Ellos son especies anfídromas. ¿Qué quiere decir anfídromas? Tanto los camarones como los cangrejos cesáreos. Esto quiere decir que ellas dependen del mar para desarrollar todo su ciclo de vida, ya que como adultos se aparean acá arriba y desovan sus huevos, y luego sus huevos eclosionan y las larvas son transportadas por las corrientes hasta el estuario y luego salen al mar para su desarrollo larval. Luego retornan a la orilla y entran como post-larvas para iniciar el camino de su vida nuevamente hacia las cabeceras, donde pasan a ser juveniles y luego adultos. Y a estas especies se le dicen anfídromas. Por lo tanto, es muy importante mantener en esta zona de la desembocadura, donde está el estuario y el contacto con el océano, mantenerlo en buenas condiciones para que se dé ese intercambio, esa conectividad hidrológica esté abierta y haya transferencia de organismos hacia un lado y hacia el otro, lo cual asegura la permanencia de todas estas especies, que no solamente son camarones, sino también hay peces que son anfibios, camarones y cangrejos, sino también peces. Ajá. Hay unas especies que no desovan solamente en las cabeceras, sino que bajan cerca del estuario, como por ejemplo los del género Macrobrachium, y desovan cerca del estuario, porque hay cierta variabilidad en la historia de vida de estas especies. Muy, muy interesante toda su historia de vida. Aquí yo les muestro, según el hábitat, cuáles fueron los hábitats donde se recolectaron los camarones que presentaron mayores tallas. Particularmente, esto es con la especie Macrobrachium carcinus, que es la que alcanza las tallas máximas entre todos los camarones que hay en esa zona. Entonces encontramos que los camarones más grandes se recolectaron en la zona de Cárcava. Aunque no hubo diferencias significativas, bueno, tienden a encontrarse las tallas mayores allí. Y en la zona de Palos y de Remanso se observan las mayores abundancias, es más frecuente encontrarlos en esos ambientes. ¿Qué más podemos ver? Bueno, vemos que también Macrobrachium carcinus presentó las mayores tallas en el río por río. Se encuentra que en el río San Miguel, que es el río que se encuentra en la bahía de Turiamo, se observan las mayores tallas de carcinos y también de acanturos, de otra especie que es de brazos largos, que son utilizadas como alimento también por las poblaciones. Entonces, esto también puede estar indicando que en estas poblaciones de Ocumare, Cuyagua y Cata, hay una presión de caza y que está ocasionando que las tallas encontradas ahí sean menores. Y en esta zona de San Miguel, que es un río resguardado de las poblaciones humanas, por eso se están observando tallas mayores. Igualmente ocurre con el número de especies, el número de especies allí fue mayor con respecto a los otros ríos. Las actividades con las comunidades involucraron talleres, charlas y encuestas. De eso surgen por lo menos información que tiene que ver con el nombre que se le da, el nombre común que se le da a las especies, que varía según el lugar. Por ejemplo, en el caso del Macrobrachium carcinus se le dice Castellón en Cuyagua, Pintado en Cata y Cacanar en Ocumare. Además, otras cosas que pudimos ver es que los hábitats de captura son principalmente bajo rocas en el Ocumare y en Cuyagua y bajo troncos en Cata. También los métodos de captura varían y principalmente son recolectados de forma manual, aunque también utilizan canastas, tridentes, veneno, que es un champú garrapaticida que están utilizando en los últimos años y es por la gente que tiene mucho tiempo allí, las personas mayores están muy preocupadas por el uso de este veneno, puesto que está afectando, ellos saben, conocen que eso está afectando
toda la población que vive en el río, de camarones y de cangrejos y de peces. Redes y otros también, artes de pesca. También nosotros hicimos actividades, de estas actividades con los niños, hicimos unos trípticos con la información recabada y que fueron repartidos en estas escuelas para que ellos las utilizaran y en caso de que fueran también contactos con personas que los van a visitar, los visitantes, los turistas, ellos los repartieran a los turistas visitantes. Las recomendaciones de estas entrevistas y de estas conversaciones fueron: ellos plantean usar los métodos tradicionales para capturar camarones y eliminar completamente el uso del champú garrapaticida. Usar jabón de panela en lugar de jabón de olor para bañarse en el río, que los turistas retiren y se lleven las basuras generadas, no lavar carros dentro del río, no hacer fogatas al pie de los árboles y no practicar rituales con animales, ya que contaminan el agua. Estas fueron las recomendaciones surgidas de todas estas experiencias. Como conclusiones del trabajo generales, podemos decir que el río San Miguel es un río de referencia para la región centro-norte costera del país, por tratarse de una cuenca hidrográfica con poca intervención humana, a pesar de tener un caudal inferior al resto de los ríos evaluados. La integridad ecológica del corredor mar-estuario-río está bien conservada en este río. Y podemos decir que de los otros ríos evaluados le siguen el río Cuyagua y el río Cata. Por lo tanto, es necesario conservar y rescatar este corredor ecológico y mantenerlo en buen estado para que haya intercambio hidrológico de energía y de organismos a través de él. Estos resultados constituyen una línea base para el desarrollo de proyectos pioneros de cultivo de camarones que sean sustentables y tolerables y que tengan un impacto positivo en la economía de las comunidades locales y en armonía con el ambiente. Muchas gracias.